Buenas, amigos que nos han acompañado a la aventura desde el año pasado, desde 2020, de clarificar las encuestas y los resultados electorales y hacerlos entendibles a todos. Este año vamos a diferenciar alcaldías de gobernaciones. En el caso de las alcaldías, el MAS obtuvo más alcaldías, pero menos votación. Pasó de alrededor de un 43-44% en el 2015 a un 33% a nivel nacional en esta elección. ¿Por qué sucedió esta diferencia tan importante? A pesar de que hay 1 millón más de habilitados entre la elección del 2015 y la elección actual. Pues que el MAS tiene una gran presencia en alcaldías rurales, mientras que sectores no MAS, que no están en la línea del MAS, o que son disidentes del MAS, como hablaremos después, ocuparon la mayoría de las 10 alcaldías principales, es decir, las 10 alcaldías capitales de departamento más la alcaldía del Alto. El MAS de estas 10 alcaldías logró tener la alcaldía de Sucre por la mínima diferencia, unos 320 votos aproximadamente, y la alcaldía de Oruro, que sí ganó con un margen más amplio, mucho más amplio. Sin embargo, la diferencia de votación para el MAS en estos departamentos se mantiene muy similar en las ciudades capitales. Es decir, su voto duro se mantiene permanente o muy similar y demuestra que los candidatos opositores son los que han logrado una votación mayor a su favor. Tenemos candidatos nuevos en casi todas las ciudades capitales principales, y estoy hablando de líderes no solo por edad, sino por reciente aparición en el escenario. Algunos de ellos disidentes del MAS, muy pocos repiten su presencia, en este caso Reyes Villa en Cochabamba, que fue un alcalde durante muchos años, y después fue prefecto, gobernador, y perdió en el referéndum revocatorio de 2009. Y tenemos también a la señora Reis Melena, que fue alcaldesa por el MAS en Cobija, y que en este momento ella entra de nuevo como alcaldesa, pero disidente al MAS. Solo un pequeño resumen antes de entrar a explicar un poco de estas disidencias y de cómo influyó en la votación a favor del MAS. Encontramos que existen 19 municipios en el país en los cuales solo había un candidato del MAS. El resto de las candidaturas o no se presentaron o no se habilitaron. La inmensa mayoría de estos 19 municipios son municipios que tienen entre 300 y 400 electores habilitados. Es un número irrisorio. Y esto me ayuda para algo que me interesa quedar explicado. Y es que nuestra geografía electoral no cumple la regla de un elector, un voto. Para elegir en los municipios rurales a un candidato, y estoy hablando en el caso de las nacionales, las elecciones de los candidatos de los diputados, hace falta mucho menos votos que en las
circunscripciones urbanas. En algunos casos la diferencia llega a ser de 1 a 10. Es verdad que los municipios rurales son muy despoblados, en su gran mayoría. Bolivia, hace 2 años, el cálculo del INE era que Bolivia, el 26% de la población era rural y el 74% urbana. De este 74%, hoy 55,5% está en las ciudades capitales más el alto. Es decir, la mitad de la población de Bolivia en este momento está en 10 ciudades importantes y el resto está repartido por todo el país. Quiero también, esto lo voy a retomar después cuando hable de las gobernaciones, quiero también destacar que esto es un factor de beneficio para el MAS, indiscutiblemente. No es accidental que esta distribución y geografía electoral haya sido diseñada a partir de la constituyente y etapas posteriores, y repite lo que se hizo para Venezuela por los asesores en ese momento era del CEPS, que ahora son los líderes del partido Podemos en España. El caso de los disidentes es muy interesante porque demuestra cuán importante ha sido la caída de poder del expresidente Morales dentro de su partido. Recordemos, lo hemos dicho en otros momentos, que una gran parte de la población, 55,11%, votó en octubre del año pasado, de 2020, por el candidato del MAS, Arce Catacora, y por su vicepresidente, que venían con dos argumentos, dos banderas importantes: la reconciliación nacional y el rehacer la economía. Por supuesto que mucho del rehacer la economía se basaba, sobre todo hacia el imaginario popular, en una falsa historia de éxito de la gestión de Arce Catacora como presidente, en la cual se le ha atribuido, y él mismo lo ha aceptado, los altos ingresos que tuvo el país por los precios extraordinarios de las materias primas, algo para lo cual no tenía ninguna incidencia el gobierno, porque eran precios internacionales, que le permitió a Bolivia un crecimiento acelerado durante el periodo 2008-2014. Eso debía haberse revertido en el imaginario popular gracias a que entraba un gobierno con una fuerte apuesta a la economía en el discurso y otra hacia la reconciliación nacional, apartándose de los problemas que habían existido entre oficialismo y las oposiciones en el periodo anterior a noviembre de 2019, desde 2016, cuando el referéndum constitucional. Sin embargo, no se ha cumplido. La economía no ha logrado despegar y, por supuesto, la reconciliación nacional tampoco. Y ahí influencia el tema de los disidentes. En la selección de candidatos, el presidente Morales decidió imponer a candidatos afines a él, incluso contra la opinión mayoritaria de muchas de sus bases, lo que llevó a que varios de estos líderes o antiguas autoridades del MAS se presentaran con otras siglas prestadas, o en el caso de la señora Copa, incorporada ella a Jayaya La Paz, y obtuvieran victorias sobre los candidatos del MAS.
Por eso vemos que solo mantienen 2 capitales, en este caso Sucre y Oruro, y no han logrado avanzar sobre ninguna otra. Hablemos de las gobernaciones y iremos retomando parte de lo que hemos hablado de la geografía electoral y también parte de la economía, que es muy importante. En el 2015 el MAS obtuvo, como ya dijimos, 6 gobernaciones. En esta obtuvo en primera vuelta 2 gobernaciones. Obtuvo la gobernación de Cochabamba, 3 gobernaciones, la gobernación de Cochabamba, la gobernación de Potosí y la gobernación de Oruro. Recordemos que este triángulo de departamentos están compuestos por 2 de los departamentos mayores emisores de población, de migrantes, hacia afuera de sus propios departamentos, y que emigran tanto al oriente como sobre todo hacia La Paz, en el caso de Occidente, a Santa Cruz, en el caso de Oriente. Por lo tanto, son departamentos, principalmente Oruro y Potosí, departamentos con bajo peso poblacional y sobre todo con cada vez menor participación dentro de la economía nacional. Hubo segundas vueltas, la segunda vez que hay segundas vueltas en el país. En la anterior hubo en Beni y en Tarija parciales. En esta fueron en 4 departamentos, se repitió, se hizo nueva votación, y los candidatos de oposición en todas ellas, en las 4 gobernaciones, triunfaron. Sin embargo, dando un poco hacia atrás, recordando lo que hablamos de la geografía electoral, el MAS, a pesar de tener una votación menor, un promedio de 40% en gobernaciones a nivel nacional, en algunos departamentos mucho menor, en otros mayor, logra en la mayoría de los departamentos tener la mayoría o igualar al movimiento, al ejecutivo oficialista. Tenemos, por ejemplo, que en Santa Cruz, donde la diferencia de votación es de alrededor de un 20%, un poco menos, a pesar de eso, el movimiento al socialismo en la asamblea departamental está igualado en asambleístas con el partido ganador. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos asambleístas son asambleístas por territorio y funciona la misma explicación que dijimos antes para las circunscripciones nacionales. No hay una correlación de población votante, de electores, entre zonas rurales y zonas urbanas. Esta diferencia, y estoy hablando que la mayoría de los departamentos, el MAS tiene, si no mayoría de per se, la tiene por alianzas, en algunos casos amplias, obligará a que los 6 gobernadores y sus equipos opositores tengan que hacer una política dentro del departamento y una estrategia importante para lograr mantener la gobernabilidad. Y esto nos lleva al otro punto. Los 6 alcaldes gobernadores, los 6 gobernadores electos, los 8 alcaldes que han sido también electos, que no son del MAS, independiente de sus tendencias disímiles,
tienen que tomar una actitud común a la hora de discutir el pacto fiscal, que será fundamental para el desarrollo de sus departamentos, para la salud pública, para la educación y para la economía de cada uno de estos departamentos. No olvidemos que Bolivia en el 2020 se contrajo alrededor de un 8,2%, fue al final menor que lo que se auguraba, que era de más de un 11%. El gobierno en el presupuesto general de la nación augura un crecimiento del 0,4% durante este año. El Fondo Monetario, en una forma muy generosa, augura entre un 5,2 y un 5%, algo que ya encendió los discursos del segundo aguinaldo. Sin embargo, si sacamos la cuenta, y me voy a sacar la cuenta con la pronóstico del presupuesto general, lo que estaríamos haciendo con ese 4,4% es lograr solamente cerrar el año con un decrecimiento de 3,8%. Es decir, en el año 2020 tuvimos un decrecimiento de 8,2% que se traslada a este año, y al solo crecer un 4,4% vamos a terminar menos 3,8%, un crecimiento negativo. El año que viene el pronóstico oficial de crecimiento es menor que el de este, y probablemente estaremos llegando en 2023 a tener los valores de 2019, que de por sí ya no eran los valores que había en 2014-2015 del Producto Interno Bruto, mucho menores. Súmele de que no tenemos unas grandes exportaciones y el gas no lo es, que el país tiene que buscar ideas creativas para sustituir las exportaciones de gas y de muchos minerales. San Cristóbal ya está en etapa final, por ejemplo, la Gran Mina, que también aportó mucho a la economía. Pues es importante y mucho entonces de que haya un acuerdo entre los líderes no gubernamentales, líderes de las gobernaciones, de las alcaldías, para lograr un pacto fiscal que sea aceptable tanto para el Ejecutivo como para gobernaciones, municipios y también universidades y autonomías indígenas, estas últimas que ahora no están todavía incluidas. Nos queda por saber si los líderes emergentes, la mayoría de los nuevos alcaldes y gobernadores, se proyectan institucionalmente y logran crear estructuras políticas sólidas. Ya los partidos que llenaron todo el periodo después de 2005, y estoy incluyendo al MAS en una etapa negativa ahora, han desaparecido o están en etapa de desaparición. Desapareció Demócratas, Unidad Nacional, Solvó, que fue la continuidad del Movimiento Sin Miedo, desapareció Día, Santa Cruz para Todos, y ninguno de los líderes de esos movimientos ya tiene ningún peso en el espacio nacional. Por lo tanto, los nuevos liderazgos, primero es importante que se solidifiquen en estructuras partidarias, sobre todo considerando que la ley de partidos políticos vigente tiende a darle un peso fundamental
a los partidos políticos y no a las agrupaciones ciudadanas que ya no pueden tener una representación nacional, pero sí regional. Y segundo lugar, saber cómo van a actuar en el concierto de toda la situación que se nos avecina, si logran unificarse más allá de las discusiones políticas entre ellos. Les agradezco mucho, espero que nos encontremos pronto y me disculpo de haberme alargado tanto. Un saludo cordial para todos.